lo conocí a través de una pastora de Panamá. Estoy esperando que se integre. Y bueno, ha sido una bendición muy grande. Amén. Vamos, Pastora Loida, si puede honrarnos ahí orando la noche de hoy, presentando esta actividad en el nombre de Jesús. Vi que se conectó, pero ahora no la veo. De repente no sabe cómo. Ah, sí, ahí está conectada. Loida, tienes que abrir ¿cómo se llama? El micrófono. Tienes que activar el micrófono. Sí, donde está el microfonito, al lado tiene una cámara y toca ahí el micrófono y le da a abrir. También por ahí está conectada mi hija Yoli desde Perú, perdón, desde Chile. Desde Chile. La bendigo desde acá también. Amada Anli, bendiciones, bienvenida. Feliz noche. Yo creo que la hermana Anli Cabrera, creo que está en México, pastor. ¿Quién, perdón? Anli Cabrera. Ella es del equipo tuyo. Anli Cabrera es de República Dominicana. Amén. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida, amada. También Sí, la hermanita Heidi, ella es también, que yo la invité, ella es de México. Amén. Seguro. Bueno, hermano, buenas noches, Dios le bendiga. Creo que ya se oye. Ahora sí. Ah, le dieron a una misma voz. Bueno, hermano, bendiciones, buenas noches, Dios le guarde y le bendiga. Dios bendiga. Amén, amén. Gracias por la oportunidad. Estamos aquí desde las 6 de la tarde sin electricidad, pero vamos para adelante. Así que bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta noche por esta hermosa comunicación, Señor, esta conexión que tú nos has permitido tener para que podamos, Señor, unirnos en este sentir, en esta actividad, donde podemos, Señor, aprender los unos de los otros y conocer tus planes y tus propósitos a través de lo que tú estás haciendo, a través de tus siervas y siervos. Te doy gracias por mis pastores, por mis hermanos y hermanas que están conectados, para que sea usted, Señor, direccionándonos a través de tu Espíritu Santo y que sea llenándonos, sea impartiendo esa sabiduría, esa revelación, ese conocimiento, fortaleciéndonos, Señor, y ayudándonos a ampliar aún más la visión hacia tu presencia, hacia tus planes y propósitos para estos últimos tiempos. Fortalécenos, ayúdanos como mujeres guerreras para poder entrar, Señor, en tu voluntad y hacer conforme a lo que tú tienes en este tiempo para cada uno de nosotros y cumplir el objetivo por el cual nos has llamado. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Recibe la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y me disculpan. Ahí, pastora, le voy a dar de una vez la oportunidad, porque siempre busco la manera de darle la oportunidad ahí a la voz de Jehová, para que entonces tome la plataforma, haga la suya, y en el nombre de Jesús desate esa palabra. Amén. Bueno, quien me conoce sabe que no me gusta hablar sola, que me gusta compartir, así que cualquiera de los que está conectado, si en algún momento quiere decir algo, puede levantar la manito, ¿verdad? Por allí también hay algo donde levantan la manito para que también puedan compartir y así interactuamos todos. Amén. Bueno, el tema que me dieron es conquistando territorios a través del perdón. Tremendo tema. Estudiando este tema poderosísimo. Hablaba con el Señor y de verdad que nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios que es especialista en conquistar territorios. ¿Cuánto lo cree? Él es especialista en conquistar territorios. Él es el mejor arquitecto de toda la creación. Él es el Dios que a través de su palabra conquistó nuestras vidas, conquistó nuestros corazones. Ahora, si hablamos de conquista, la palabra conquista significa ganar un territorio, ¿verdad? Generalmente por la fuerza, lograr una meta con esfuerzo
hasta significa enamorar. Imagínense ustedes. ¿Ah? Entonces, algunos sinónimos. Cierren los micrófonos porque se escuchó un ruido fuerte. Ok, algunos sinónimos son conseguir, ganar, lograr, reducir. Y generalmente la palabra conquistar se usa en el contexto militar, ¿verdad? Todos sabemos eso. Como ocupar, invadir, someter, tomar, dominar, apoderarse o adueñar. Todos estos son sinónimos de esa palabra conquistar. O sea que cuando hablamos de conquistar, estamos llamados a, entonces, apoderarnos, adueñarnos, a invadir, pero Sí, esto se hace con esfuerzo, ¿ok? Debemos alcanzar, lograr, ganar. En el Antiguo Testamento vemos que desde el principio el Señor conquistó. El Señor hizo desde el principio al hombre. Y el Señor preparó un territorio. Y no sé por qué el Señor me llevaba a Génesis. Si usted puede buscar allí, ¿verdad? En Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, fue la luz, y vio Dios que era buena. Quiero ir al versículo 6. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué tú me llevas a esta parte? Estamos hablando de conquistar territorio. ¿Por qué me llevas a Génesis y a esta parte? Y entonces, cuando leía esto, dice que Dios, imagínate esto, dice que Dios, la expansión, dice que separó las aguas que estaban. O sea, todo era agua. Y Dios las separa y hace una expansión. Imagínate esto, una expansión, y Dios llega y separa las aguas de arriba y las aguas de abajo. Todos sabemos que hay mares y todos sabemos que hay un agua que desciende del cielo también. Entonces, en medio de ella, Dios hizo una expansión y la llamó cielo. Estoy dando solo una introducción. Quiero ir a algo, pero estoy dando solo como una introducción. Y dice que la palabra, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana. Dijo también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y cuando leía esto, yo decía, Señor, tú en medio de las aguas expandes. ¿Sí? Expandes. Creas aguas arriba, aguas abajo. En el medio creas lo que llamamos cielo. Pero aparte de eso, en las aguas de abajo dice que lo seco, dice descúbrase lo seco, y fue así. ¿Qué me decía el Señor aquí? Estoy preparando el lugar, el territorio para mi obra majestuosa, para mi gran creación que es el hombre. Entonces, Dios descubrió lo seco para que el hombre pudiera establecerse aquí en la tierra, porque todo era agua. Entonces, podemos ver aquí que para uno conquistar un territorio hay formas, hay esfuerzo, no es nada fácil. Dice que el Señor descansó también de todo lo que creó, ¿verdad? No es nada fácil. Hay un esfuerzo que hay que hacer en conjunto. Quizá alguno dirá, pero es Dios, Él no se cansa. Bueno, pero dice que descansó. Y si descansó era porque lo necesitaba. Entonces vemos que el Padre creó un territorio. Es lo primero que yo veía aquí. Él prepara un territorio de bendición para su mayor creación, que eres el hombre. Eres tú y soy yo. Él crea un territorio natural, ¿verdad? Y el territorio podríamos decir que es una porción delimitada de una superficie terrestre. Por ejemplo, Venezuela tiene su territorio, tiene límites que no puede sobrepasar, ¿verdad? Al norte, al sur, al este, al oeste, hay un territorio.
Y este territorio está bajo el control y dominio, puede ser de una persona, de una organización, de un grupo social. Y este territorio está gobernado. Pero como estamos viendo hoy en día en nuestra nación, hemos sido conquistados. Estamos también siendo conquistados, aunque hay focos de resistencia, como diríamos por allí, pero estamos siendo conquistados. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál era la voluntad de Dios cuando crea este territorio? Porque el Señor estaba preparando, formando, orquestando. Vemos a nuestro Dios tan hermoso, el mejor arquitecto que pueda existir, creando todas las cosas para ti y para mí, creando un lugar hermoso para el ser humano, para el hombre, para su creación. Y fíjate, ¿cuál era la voluntad de Dios para este territorio? Que fuera productivo. ¿Qué es lo que espera Dios de nuestro territorio? Ahorita te estoy hablando de territorio natural. Después vamos a entrar en otro tipo de territorios. Dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Produzca la tierra hierba verde, semilla, árbol de fruto, según su género, su semilla. Y fue así. Entonces su voluntad era que el hombre, ¿verdad? Según Génesis 1:26, le dice, fructifíquense, multiplíquense. Amén. Sojuzguen, señoreen. Y cuando hablamos de señorear, también hablamos de conquistar. Quiere decir que ese Dios maravilloso no nada más estaba creando algo para el hombre, sino que estaba creando algo para que tú y yo lo conquistáramos. Para que tú y yo estableciéramos el reino, estableciéramos su poder, su dominio y su gloria sobre este territorio. Quiere decir que nosotros tenemos que estar alineados al corazón del Padre para poder hacer lo que Él quería hacer. Entonces la voluntad de Dios, di conmigo, que fructifiques, que produzcas. ¿Ah? Sí, Señor, que gobiernes, multipliques. Bueno, no, algunos de nosotros fructificamos este cuerpito hacia los lados porque le metemos hacemos que fructifique demasiado comiendo cosas que no debemos. Pero vemos que la voluntad de Dios entonces era que el hombre fructificara, se multiplicara en este territorio, o sea, señoreara, ¿sí? Dice también que produjo la tierra hierba que da semillas según su naturaleza, árbol que da fruto. O sea, él crea la hierba, le dice a la hierba, da semilla, pero a su vez esa semilla va a dar fruto y van a seguir dando árboles, ¿verdad? Según su género. Y dice que Dios los bendijo y le dio fructificados, multiplicados y llena la tierra. La pregunta sería, ¿estamos conquistando de tal manera nuestro territorio que estamos cumpliendo con esto? Estamos fructificando de la manera que Dios quiere, estamos multiplicándonos, estamos llenando la tierra de la voluntad y de la gloria de Dios como Él quiere. Entonces vemos aquí algo interesante también. Yo no sé, Señor. Bueno, el hombre pierde su territorio de bendición por permitir que su voluntad reinara en vez de la del Padre. ¿Por qué? Porque no valoró. Esto lo vemos en Génesis 3:1. Si quiere, vaya conmigo a Génesis 3:1. Tiene la Biblia allí a la mano. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios le ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, la serpiente, espérate. Dios te dijo eso. Dios te habló eso. O sea, es cuando viene esa voz que viene para hacerte dudar de lo que Dios te ha dicho. Esa voz que viene para distorsionar lo que Dios ya te ha dicho, lo que Dios ya te habló. Y dice, con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto de Dios no debemos comer, ni debemos tocarlo,
para que no muramos. ¿Qué me decía el Señor aquí? Puedes disfrutar de todo el territorio que el Señor te da. Puedes disfrutar de todo lo que el Señor ha permitido que tú tengas en este tiempo. Pero hay cosas que no te son permitidas. Hay cosas que no debes tocar. Hay cosas que lo que te van es a dañar. Hay cosas que lo que te van es a distorsionar, a desenfocar. Entonces, cuando la mujer, ¿sabe qué hizo la mujer? La serpiente le dijo a la mujer, no, vale, no vas a morir. No te va a pasar nada. Espérate con un ratico, un momentico, ¿sabes? Que vayas y hagas lo que tú quieras. No te va a pasar nada. Y dice, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y la mujer. Y mira lo que me llamó la atención aquí en este versículo. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella tenía una orden de Dios, ¿cierto? Por aquí tengo a Alni que quiere decir algo. Vamos a permitirle. No sé cómo se hace. Alni está levantando la manito. Amén, amén, amén. Dios bendiga en esta hermosa noche. Yo creo, y no que creo, estoy casi segura que el error de Eva cuando la serpiente le habló fue conversar con ella. Mis hermanos, con el enemigo no se conversa, porque no podemos ignorar la astucia que él tiene. Entonces, para no caer, es mejor no conversar con él. Amén. 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 Y fíjate que en esa conversación, amada, en esa conversación se distorsionó el propósito, la voluntad de Dios. En esa conversación con el enemigo se distorsionó lo que Dios había establecido para Adán y Eva en ese territorio. Dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. O sea, sus pensamientos, lo que ella había recibido de parte de Dios cambió y comenzó a ver lo malo como bueno. Y comenzó a ver que eso era agradable, siendo que Dios le había dicho que no. Ella comenzó a ver que era agradable a los ojos, que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Entró la codicia, tomó el fruto y comió. Y no nada más lo hizo ella, sino que también pues participó su esposo. Allí es donde nosotras las mujeres tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando aprobamos o aceptamos cosas que nos parecen como buenas, que no están agradables delante de Dios, y hacemos participar a nuestro esposo, en nuestro territorio, en nuestra familia, entra maldición. Entra maldición. Entonces, cuando decidimos caminar conforme a nuestros sentidos y nuestros deseos, el territorio se corrompe. Nuestro territorio se corrompe. Dice que después que comieron, sus ojos se abrieron. ¡Guau! Se abrieron sus ojos y conocieron que estaban en una condición. Y comenzaron a coser hojas. Se hicieron delantales. Comenzaron a buscar maneras naturales de cómo cubrir su desnudez. Dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba, y el hombre y su mujer, y se escondieron. Cuando nuestro territorio se corrompe, nos tendemos a escondernos. No queremos hablar con nadie, no queremos saber de nadie, que nadie nos hable, que nadie nos diga nada, porque hay algo que sabemos que no está bien en nosotros. Entonces, cuando en el Edén, el territorio, cuando entró el pecado, se corrompió, entró la maldición, entra enfermedad, entra maldad, entra todo aquello de lo que el Padre nos estaba cuidando. A veces no entendemos el corazón del Padre. El Padre solo nos está cuidando, solo está diciéndonos lo que es correcto, pero nosotros muchas veces en nuestra sabiduría, hacemos cosas que nos dañan, que dañan nuestro hogar.
que dañan nuestro hogar. Entonces, es por ello que el territorio no se puede descuidar. Tú no puedes descuidar tu territorio. Tú no te puedes desenfocar, porque lo que habías conquistado quizás tiendes a retroceder. Lo que habías conquistado comienzas a retroceder de la posición donde estabas, cuando no cuidamos la posición que el Señor nos ha dado. El Señor, el Padre, le había dado una posición en ese territorio. Le había dado una posición a Adán y a Eva. Los había posicionado y ellos perdieron esa posición por sus decisiones. Cuán importantes son las decisiones, las buenas decisiones. Cuán importantes son. Bienvenido, Ray. Por ahí vi que se conectó Raelir también. Entonces, no hablemos nada más de un territorio natural, sino hablemos de un territorio espiritual. Tu vida es un territorio donde Dios obra y actúa. Tu casa, tu familia es un territorio. Tu cuerpo es un territorio, tu mente es un territorio, tu ministerio es un territorio. Entonces tenemos territorios en nuestras vidas que tenemos que cuidar, que tenemos que conquistar, porque muchas veces estamos perdiendo la batalla en alguno de esos territorios. Puede ser que oramos mucho, pero si nos descuidamos físicamente, perdemos la batalla en ese territorio. Puede ser que nos cuidamos mucho físicamente, pero si no velamos nuestra vista, nuestra mente, podemos perder la batalla en el territorio de la mente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Dice aquí la palabra, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. El territorio de nuestro cuerpo tiene concupiscencia, tiene deseos. Pero dice la palabra que no permitamos que reine. O sea, no permitamos que seamos conquistados por el pecado, por la concupiscencia. Porque cuando dice no reine, habla de conquista. Reino habla de conquista. Entonces, si el pecado nos conquista, perdemos la batalla también. Dice también, no presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tus miembros hay que presentarlos al Señor para que sean utilizados para la gloria y la honra del Señor. Amén. Entonces, no presentemos nuestros cuerpos a lo que la carne quiere, a lo que los ojos quieren, a lo que nuestros labios quieren. ¿Qué pasa? El Señor está buscando territorios preparados, territorios que Él pueda conquistar, territorios sensibles, corazones sensibles a su palabra, a lo que Él ha dictaminado. Fíjate bien, Dios nos dio un cuerpo. Repite conmigo, tengo que cuidar mi cuerpo. Tengo esa batalla ahorita. ¿Cuántos tienen esa batalla? Tengo que cuidar mi cuerpo. ¿Sí? Para que se fructifique y multiplique la bendición en mi cuerpo. Amén. Pero muchas veces también lo corrompemos. ¿Cuáles son las cosas que permitimos que corrompan nuestro territorio personal? Yo quiero que tú pienses allí un momentito. ¿Qué cosas estás permitiendo en tu vida? ¿Qué cosas se está permitiendo en tu casa que están conquistando tu familia, tu hogar, tu esposa o esposo, tus hijos? ¿Qué cosas? Muchas veces a los hogares entra la amargura, la ira, el enojo, o es en el mío solo. La falta de perdón, los celos, la envidia, el orgullo. Y bueno, y para usted de contar cuántas cosas no entran a nuestro territorio. Cuántas cosas no están pasando. Cada una de estas cosas tienen un impacto en nuestra vida espiritual y nuestra vida física.
Y aparte de eso, influye también en nuestra familia, porque todo lo que tú y yo hagamos en nuestro territorio personal va a influir en nuestra familia, en nuestros hijos, queramos o no. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos. Hay algo que el enemigo usa mucho, que es la ofensa, amado. La ofensa es la estrategia o la carnada. La palabra es escándalo. La carnada que usa el enemigo en todos los tiempos, la ofensa. Ay, me dijeron, me hicieron, me hablaron, me trataron o no me trataron. Entonces nos sentimos ofendidos. Y el enemigo usa esto para contaminarnos, crear resentimientos que no nos va a dejar avanzar. Esos sentimientos son alimentados por los pensamientos y nos lleva a acciones. ¿Ok? Entonces, imagínate tú, ¿cuántos pastores no hay ofendidos hoy en día por los miembros? En algún momento, ¿sí? ¿Cuántos miembros, discípulos, hijos no están ofendidos por nosotros los pastores? Sin querer o queriendo. Esto está pasando. ¿Ah? ¿Cuántos pastores no están ofendidos con pastores? Porque se me llevó la oveja, porque se fue para allá, porque se vino para acá, porque no me dijo nada, porque el pastor no me habló, porque no me llamó. Aún nosotros, los pastores, los ministros, tenemos que estar pendientes de esto. ¿Ah? ¿Cuántos padres no están ofendidos con sus hijos y viceversa? Hijos ofendidos con sus padres. ¿Qué pasa, muchachos? El Espíritu Santo está buscando territorios para realmente conquistarlos. Y mientras nosotros no maduremos, y mientras la iglesia no madure, y no permita que la ofensa tome el control del corazón y de la mente, seguiremos siendo los mismos, solo territorios corrompidos por el enemigo. El Señor quiere que Maya, que se Maya, que seamos territorios sanos. Territorios que seamos una tierra sana, capaz de fructificar de tal manera para alimentar a otros. ¿Qué debemos hacer en este tiempo? ¿Qué debemos hacer en este tiempo? Segunda de Corintios dice algo, Segunda de Crónicas, perdón, dice algo bien interesante en 7:14. Y es algo que wow, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos queremos que nuestra tierra sea sana? Aquí está la respuesta. Yo creo que todos queremos que nuestra tierra sea sana. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, todos. Pero dice, si se humillare, ¿qué es humillarse? Es reconocer a Dios como nuestro Señor, como nuestro dueño, como que dependemos de Él. Eso es humillarse, reconocer que dependemos de Él. ¿Qué es humillarse? Reconocer que fallamos, que pecamos, que por más que seamos, como dice mi esposo, el arcángel Miguel, pecó Satanás, que era un ángel, pues sácalo por allí. Reconocer que fallamos. Dice la palabra que si se humilla mi pueblo, si reconoce que dependen de mí, si reconocen que yo soy su Dios, su Señor, si reconocen que me han fallado y oran. Este es uno de los problemas que está pasando en la iglesia hoy en día. La iglesia del Señor no está orando. El pueblo de Dios no está orando. O al menos no está orando, sino en cierto nivel, ¿sabes? Porque muchas veces nos mantenemos en el nivel nada más de la pedidera. Por nosotros mismos.
Yo necesito, yo quiero, yo esto, yo aquello, yo lo otro, dame. Y llega un momento donde yo tengo que salir de mí mismo y comenzar a interceder por otros, a clamar por otros. El mandato en este tiempo, de hecho, Jesús intercedió aquí en la tierra y todavía intercede en el cielo. Por ti, por mí. Y si Él intercede, ¿cuánto más tú y yo? Entonces, tenemos que orar, tenemos que interceder. Venezuela y las naciones están pasando por momentos críticos. Y hay un pueblo que lo que está es durmiendo. Hay territorios que lo que están es descansando. Siendo conquistados, pero por el sueño. Por la pasividad, por la flojera. Por la negligencia. Entonces, si oramos y buscamos a Dios como Él desea que lo busquemos y nos convertimos de nuestros malos caminos, de las cosas incorrectas, dice Dios, hay una promesa, Él oirá. Él oirá. Desde donde Él está, Él oirá. Quizás te has preguntado, Dios, ¿me estás escuchando? ¿Por qué no me escuchas? ¿Qué pasa? ¿No me oyes? ¿A cuánto le han dicho eso a Dios en algún momento? Tú como que no me escuchas, porque nada, güera. ¿Ah? Pero dice que si oramos y le buscamos, Él oirá, perdonará y sanará. Y allí es donde tenemos que llegar. Permitir que el Señor sane. ¿Cuántas cosas hay en tu vida y en mi vida? Pastores, ministros que están acá, líderes. Permitir que el Señor sane. Y aquí es donde entra el perdón. Aquí es donde entra el perdón. Dice Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. Nos gusta la última parte, siempre la decimos, la oración eficaz del justo puede mucho. Y creemos con que nosotros hacemos una oracioncita, ya lloré, ya, listo. Pero la verdad es, estamos siendo realmente justos, porque es la oración del justo, la que puede. Pero antes de eso, viene la primera parte, dice, confiesa tu ofensa. ¿Ofendiste a alguien? ¿Te ofendieron? Acércate a tu hermana, a tu hermano, a tu amigo, a tu líder, a tu pastor, a quien tengas que acercarte y confiesa. Me sentí ofendido, porque en la ofensa, allí es donde obra Satanás. Allí es donde Satanás se agarra, ya, y es como una carnada para él, ya te atrapó. Si te ofendiste, ya te atrapó. Y dice que después que confiesen sus ofensas, oren los unos por los otros. Yo oro por ti, tú oras por mí. Tú oras por la persona y esa persona ora por ti para que sean sanados. Porque nuestra tierra debe ser sanada. Y cuando tu tierra es sanada por el Señor, te estás dejando conquistar por Él. Y entonces allí es cuando tu oración será eficaz. Mi oración será eficaz. Allí es donde estamos perdiendo muchas batallas. Amén. Yogue. Gloria a Dios. Entonces, el perdón, amados, el perdón, a veces decimos, pero no, yo no lo voy a perdonar. O yo no la voy a perdonar. Porque me hizo, porque me dijo, porque me habló o porque no me hizo. Pero el perdón es una decisión, le decía en estos días a un joven, no sé si está conectado por allí. El perdón es una decisión, no es si tú lo quieres, si te parece, es algo, es más, a veces ni lo vas a sentir, ni lo vas a querer. Ni lo vas a querer, pero es una decisión. Voluntaria y consciente de liberar, ya te doy chance, Annie, un momentito. Dice, voluntaria y consciente de liberar el resentimiento. Cuando tú perdonas, así es, el perdón nos libera el alma, Rosa, así es. Entonces,
nos libera del resentimiento. A veces creemos que le estamos haciendo un favor a la persona por perdonarla, ¿sabes? Y entonces nos enfrascamos, es injusto, porque me hizo, pero es que cuando perdonas, la que se está liberando eres tú. Tú eres la que te estás liberando del resentimiento, de la ira, de la deuda emocional, los deseos de venganza, que muchas veces hay personas que tienen cuando le hacen algo hacia otra persona o grupo. Ah, me la hizo, ya tú vas a ver, yo también se lo voy a hacer. Yo también se lo voy a hacer. Por el cual esa ofensa, ¿verdad? Facilitando la paz. ¿Qué hace el perdón? Te facilita la paz interior. Facilita tu paz interior y tu salud mental. No vienen los verdugos a torturarte. No vienen los verdugos a quitarte tu paz. Entonces el perdón implica superar el dolor sin necesariamente olvidar. Quizás va a llegar el pensamiento, pero tú vas a recordar, ya yo lo perdoné o ya yo la perdoné. Ok, Annie, ahora sí, cuéntanos. Perdonar es recordar sin dolor. Amén. Y una de las cosas que no nos dejan que las armaduras de Dios, una de las cosas que no nos permite activar las armaduras de Dios es el rencor, la ira, el odio. Entonces, cuando no activamos, cuando no tenemos activas las armaduras de Dios, no podemos vencer en el día malo, cuando llegue la prueba. Entonces, si queremos activar las armaduras de Dios, tenemos que perdonar. Tenemos que guardar nuestro corazón del odio, del rencor, porque tenemos que recordar que dice la palabra que cuidemos sobre todas las cosas el corazón, porque de ahí es que emana la vida. Amén. Así mismo es, amada. Por ahí está otra hermana pidiendo la manito. Hay otra hermana allí, Gine. Se llama, no sé cuál es. Ay, se me fue. Es Anabel. Anabel Ajá, Teresa. pidiendo también hablar. Puede hacerlo. Ana, ¿vas a Bueno, intervenir? no, Así. sí, yo digo que el perdón, como que la falta de perdón activa muchas cosas, por decir, guardar resentimiento y todas esas cosas, activan las mismas enfermedades en la vida de uno, porque a veces uno dice, ay, ¿por qué me enfermo tanto? ¿Por qué me pasan las cosas? Y uno no se da cuenta que a veces uno por no querer perdonar a otra persona y esas cosas, eso puede ser lo que está activando esa enfermedad en tu vida, pues. Y Así muchas mismo. cosas también en tu familia, hasta financieramente, todo eso también viene por la falta del perdón. Así mismo es, porque el perdón es un proceso emocional que busca la paz interior de la persona y la liberación personal. ¿Entiendes? Cuando tú no perdonas, se activan en tu cuerpo células que van dañando y van enfermando tu organismo. Por eso el perdón es liberación. Por eso el perdón es restauración, es sanidad. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué más nos dice? ¿Qué más nos dice la palabra? ¿Qué hacemos nosotros entonces para seguir sanando nuestra tierra, aparte de lo que venimos hablando? Primero humillarnos, ¿verdad? Invocar a Dios, orar, buscar su rostro, convertirnos realmente, convertirnos. Y Él sanará nuestra tierra. Dice también Romanos 12:1, dice, así que hermano, ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto que debemos hacer, racional. Presentar nuestros cuerpos. Presentar cuán difícil hoy en día para mucha gente presentar su cuerpo. Dígame cuando le dicen ayune. Ay, Dios mío. ¿Ah? Tienes que orar 1 hora.
No, pero es que Dios no ve horas, no ve tiempo. ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Quién te dijo que Dios no ve tiempo? ¿Y por qué Jesús oró 1 hora? ¿Mm? ¿Por qué Jesús oró 1 hora si él no quiere tiempo? ¿Por qué Jesús oraba mañana, tarde y noche? No, yo con 5 minutos, eso es cuando eres nuevo creyente. Así es, David. El perdonar a otro es la manifestación. No leí bien el mensaje allí. Entonces, nosotros tenemos que saber que la palabra nos enseña que nuestro cuerpo debe ser presentado en un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. ¿Qué es sacrificio vivo y santo? Es negarte a ti mismo. Por ahí se unió mi esposo, Pastor Omar, se unió a la conversa. Tenemos que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo. ¿Ok? Dice la palabra que el que quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse. Negarse. Y para que tu territorio sea físico, mental, familiar, ministerial, sea sano, hay que aplicar esto. Negarnos todos los días, presentar todos los días nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero también dice algo santo. Presentar en sacrificio santo, apartado de todo aquello que nos contamina. ¿Qué te contaminaba antes y qué te sigue contaminando ahora? Cosas que no has dejado, cosas en las que sigue, palabras inclusive, ministros con palabras que no son correctas. ¿Ah? Pueblo de Dios con palabras cochinas y mal habladas en sus labios. ¿Mm? Pero somos santos y vamos para el cielo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Mm? Agradable, dice santo, agradable a Dios. Tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu territorio tiene que ser conquistado por el Espíritu Santo para que sea agradable a Dios. ¿Qué pasa con el perdón? El perdón no es justificar, ya te doy Rosa, ya te doy paso. El perdón no es justificar. Perdonar no significa aprobar la mala conducta o minimizar el daño que se recibió. Ay, no, pobrecito, sí, es que él es débil o ella es débil. No, pobrecito, vamos a justificarlo. No, ya lo perdoné. No, no lo has perdonado. Estás solo justificando lo que hizo. Perdonar es un proceso que requiere tiempo, paciencia y es una elección, no una emoción. Perdonar es un proceso. Va a requerir tiempo, a veces no queremos, no lo voy a hacer, no, hasta que cedemos, bajas el orgullo, bajas tu ego, tu voluntad y permites que el Señor reine en tu territorio. ¿Cuáles son los beneficios del perdón? Permite cerrar etapas dolorosas. Cuando tú perdonas, tú estás cerrando etapas dolorosas que te hirieron hasta ahora. ¿A cuántas personas no han traído traumas del pasado? Y están en el Señor y todavía tienen esos traumas. ¿Qué pasa? No han perdonado completamente y se mantienen en un círculo vicioso. No cierran etapas. Hay que cerrar etapas, señores, para que tu territorio esté sano. Mejora la salud emocional, el perdón, y libera el rencor y te vas a sentir libre. Ajá, por allí. ¿Quién fue la que levantó la manito ahorita? Rosa, creo que fue. Gloria a Dios por esas palabras, dice Rosa. ¿Alguien quería hablar? Levantó la manito ahorita. ¿Quién era? ¿Gine? ¿Quién era? No sé. Ah, Rosa. sí, la hermana Rosa Simón. Ajá. Quiere decir algo. Prenda el micrófono, mi amada.
Lo silenció. Dele otra vez para que sea, ahí puede hablar. Ahí. Ok, perfecto. Lo que pasa es que aquí son casi las 11 de la noche en República Dominicana y hablo un poquito bajito. Tranquila. Permítame dar una poquita de la experiencia del perdón. Así es. El perdón a mí me ha enseñado a ser libre, porque mientras uno vive situaciones que frustran la vida, no solamente la vida física, sino también la vida espiritual. Sí, la vida espiritual puede ser frustrada. ¿Por quién? Por una persona que no aprendió a perdonar. Dicho sea de paso, un poquito de mi testimonio, yo soy divorciada, pero eso es otra historia que quisiera contar, pero más adelante. Durante el periodo del matrimonio, yo viví situaciones que por grande no se dicen, que por pequeña tienen que ser calladas. Que muchas veces yo digo que mi testimonio, en vez de edificar, destruiría. ¿Por qué? Porque bienvenido al mundo de los pastores. Sí, estuve dentro del ministerio pastoral y allí viví un infierno dentro de la iglesia. Pero el caso es este. Yo me separé de esa persona. Un matrimonio que comenzó en bigamia con desconocimiento de mi parte. Me separé de esa persona. Tengo 2 hijos preciosísimos, al cuales amo tremendamente. Y ellos son lo primero que me dicen: mami, yo sé que Él es nuestro Padre, pero Él no puede estar cerca de ti porque tú sabes muy bien las condiciones que viviste. Y yo, amén, yo lo sé, tranquilo, no pasa nada. Hace de eso ya 10 años. Yo nunca he tratado de volver con esa persona porque entiendo que mi vida corre peligro, porque yo tuve que salir corriendo, dejando mi casa, dejando todo y prácticamente esconderme porque él buscaba vida para desvivirla. ¿Qué pasa? Con el tiempo, yo estuve descarriada y cuando me reconcilié en la iglesia que me reconcilié, el Señor me dijo: vas a sustentar ¿a quién? Nada más y nada menos que un ministerio pastoral. De ahí el Señor me dice: trae a la pastora tal y a la misionera tal. Las traje desde muy lejos, de casi 100, 200 y pico de kilómetros de donde yo estoy, a donde vivían las hermanas. Y ellas vinieron a mi casa, les di albergue y la gloria sea para Dios. Dejé que la pastora hiciera su programa y no lo hizo. Y yo dije: esta es mi oportunidad. Y les dije: yo quiero un retiro en mi casa. ¿Y sobre qué se trata el retiro? El Señor tiene dirección. El Señor trajo el perdón. Y cuando se manifestó la presencia del Padre con una unción sumamente poderosa, vino con una palabra de perdón. Y desde ese día hasta el sol de hoy, puedo decir que soy una mujer diferente porque yo entendí que el perdón abre puertas que no solamente sanan el alma, sino que te llenan de gracia, te llenan de amor, te llenan de misericordia, te llenan de bondad, de dignidad. O sea, todos los frutos del Espíritu se manifiestan. Y como decía la hermana Alni, no solamente el perdón hace una cosa, sino que también te ayuda. ¿Con qué? Con el cinturón de la verdad, con el yelmo de la justicia, la salvación y todo lo demás que contrae la armadura. Y la importancia del perdón en nuestras vidas es eminente. ¿Por qué? Porque si yo no perdono, ¿cómo yo pienso llegar al cielo? Sí, yo llegaría tal vez al cielo raso o al cielo de la boca, como dicen por ahí, pero no al cielo donde está el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, a donde usted y yo queremos ir. Y hoy por hoy tengo 10 años separada de esa persona y yo puedo decir que yo le he perdonado, pero ahora, como decía la pastora, perdonar no es tener amnesia, es recordar sin dolor.
Y Así es. yo recuerdo a esa persona, pero no la puedo tener cerca de mí. ¿Por qué? Porque él buscaba la manera de desvivirme. Entonces, está bien, yo te perdono. ¿Tú dónde estás? Y yo dónde estoy. Dios les bendiga. Perdón por el tiempo. No, amada, gracias por nutrirnos con su testimonio. De verdad, complementa pues lo que estamos hablando. El Señor creo que estaba sanando su territorio, ha estado sanando su territorio porque creo que tiene grandes cosas pues con su vida y a través de su vida. Y la está preparando y formando para que prepare a otros muchos territorios, muchas Gloria a personas. Dios. Estamos viviendo tiempos tan difíciles que necesitamos ser territorios sanos, territorios sanos. Entonces, conquistando los territorios, pues, conquistando los territorios a través del perdón. ¿Qué pasó? Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Conquistó nuestras vidas, conquistó a la humanidad a través de su sangre, a través de su sacrificio, a través del perdón que nos ofreció. ¿Cuántos amamos a Jesús? Yo creo que todos. ¿Pero por qué? Porque Él nos perdonó. Él nos perdonó. Él nos limpió. Por eso le amamos. Y por eso Él ha estado haciendo un proceso de transformación en nuestras vidas. No que nos fallemos, porque aquí la idea no es presentarnos como los perfectos, ¿sabe? Aquí ninguno somos perfectos, ni mejores que otros, todos somos iguales. Aquí lo que debemos saber es que el Señor está haciendo un proceso en cada uno de nosotros, en cada hogar, en cada mujer de Dios que está acá, en cada mujer inquebrantable que está acá. Dios ha estado obrando, Dios ha estado sanando nuestros hogares, Dios ha estado sanando nuestras familias. Y eso es lo importante. Eso es lo importante, permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Ahora, ¿por qué sabemos que Dios va a hacer algo grande en este tiempo? Porque dice la palabra que cuando abunda la maldad, ¿qué va a pasar? Va a sobreabundar ¿qué? La gracia. ¿Dónde? En la vida, en los hogares, en las familias, en las almas que están allá afuera, que tenemos que buscar. Entonces el Señor está sanando la iglesia, las mujeres guerreras inquebrantables, los sacerdotes. Debemos despertar del sueño, tomar la posición que Cristo nos dio. Hay que interceder por Venezuela, por la familia, por nuestras vidas, para que seamos sanados todos, ¿verdad? Seamos sanados. Tenemos que caminar todos los días perdonando. Todos los días. Esto, yo digo, Señor, mira, esto es cada momento, todos los días tenemos que perdonar, pero también pedir perdón. También pedir perdón. No es nada más perdonar a otros, sino nosotros también pedir perdón. Solo una iglesia, para terminar, que camina libre podrá liberar y sanar a otros. Y ese es el proceso donde está la iglesia ahora mismo. El Señor está sanando su iglesia. ¿Para qué? Para ir a liberar y sanar a otros. Amén. Gine. Ya yo iba a hablar, siga fluyendo. ¿Alguien más quiere decir algo y complementar, compartir? Loida, Yare, Luciana. Abre el micrófono. Tienes que abrir el micrófono. Está cerrado todavía. El mío no abre por ningún lado. No sé por qué. Tienes que abrir el micrófono, mami. ¿Alguien más quiere compartir algo? Listo. Dios le bendiga. Mire, es importante esa parte de conquistar el territorio, aún a niveles personales y ministeriales. Ahorita hay mucho diferencia entre los ministros y hay rivalidad. Este tipo de cosas daña a la iglesia porque se supone que estamos en un liderazgo
porque hemos alcanzado cierto nivel de madurez, pero a veces las ofensas, el desprecio, el rechazo afecta la vida de los ministros también. ¿Qué sucede? Es importante la parte del perdón porque allí es donde nosotros podemos ministrar sanidad a otros. Desde esa óptica de que nosotros estamos sanos porque no podemos dar lo que no tenemos. Y por eso es que hoy en día hay tanta decadencia espiritual en las iglesias, como decía nuestra pastora ahora, el pueblo no está orando, hay muchos problemas, los jóvenes cayendo en pecado, hay un desastre verdaderamente. Muchas cosas negativas se están moviendo dentro del pueblo de Dios y es la raíz de esta situación es esa, la falta de perdón. No hemos conquistado el territorio de nuestra lengua, el territorio de nuestros pensamientos, el territorio de lo que dice el Señor, amar al prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? Porque allí es donde yo tengo que pensar antes de emitir un juicio, una molestia, una venganza, porque estoy viendo de la óptica de Dios. Y eso se ha perdido en los últimos tiempos porque hay mucha contienda, mucha rivalidad, mucha competencia y no hemos entendido que Dios nos llamó a cosas grandes, a marcar la diferencia. Y es importante, pastor, a mí me toca ese punto porque hemos estado lidiando mucho con esta situación, porque cuando hay crecimiento y bendición, también el enemigo levanta personas que hacen críticas y comentarios que sí duelen, que afectan, porque uno dice, oye, pero que estoy haciendo malo, o que estaremos haciendo algo malo que se levantan así. Y allí es donde de verdad, como decían las hermanas, hay que mostrar esa armadura de Dios para que eso no nos afecte, porque nos está afectando. A mí me ha afectado en algunas veces, en algunas oportunidades. Y ahí es donde tenemos que reaccionar con la armadura para poder perdonar, para poder estar firme. Porque a veces, como decía la otra hermana que comentó, de que nos queremos ir al cielo, pero tenemos tantas fallas, tantos defectos. ¡Wow! Eso es garrafal. Y eso, ¿verdad? Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude y tengamos la disposición de dejar que Dios trabaje también ese territorio en nuestras vidas, porque Dios trata, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos hace sentir, no hagas eso, no digas eso, o no pagues de la misma forma. Y verdad cuesta porque el dominio propio como que empieza la pelea, como decía usted allí, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mire, uno de los retos más grandes que nosotros tenemos es negarnos a nosotros mismos. Es negarnos a nosotros mismos porque peleamos, somos buenos peleando nuestros derechos, pero a veces se nos olvidan nuestros deberes. Exigimos nuestros derechos, pero no se nos olvidan nuestros deberes. Y como hijos de Dios, como ministros, como siervos de Dios, tenemos más deberes que derechos. Porque el deber es el que nos va a llevar a nosotros a cumplir con la ley del Señor, amar al prójimo como a sí mismo. Y eso es un reto grande en este tiempo. Y verdad, Dios habla a mi vida, pastora y hermanos, porque ciertamente somos humanos y si no estamos velando nos afectan las cosas, nos afectan, no podemos negarlo. Pero ahí es donde se tiene que parar, como dice nuestra pastora, esa mujer guerrera, y como dicen por ahí, agarrar el toro por los cachos y dominar esa situación, porque estamos en tiempos demasiado cruciales para nuestra salvación y para la salvación de las personas que están bajo nuestra cobertura, bajo nuestra responsabilidad. Y tenemos que estar con aplomo, con firmeza, con dominio propio. Y para ustedes contar cómo nos tenemos que llenar en oración mucho para que pueda dominar la carne y no permitir que estas cosas nos afecten. Porque, como dijo la hermana, queremos ir al cielo, todos nos queremos ir al cielo, pero a veces ni del cielo raso pasamos. Entonces es necesario, ¿verdad? Que más se pueda compartir más por acá, ya que esto nos ayuda y escuchamos los testimonios y las bendiciones de otros hermanos y podemos crecer y ser fortalecidos los unos a los otros. Hay una hermanita por allí que hizo un comentario que también el celo ministerial, sí, amada, eso pasa.
Eso pasa con muchos ministros, en muchas iglesias, el celo ministerial. Sí, vamos a empezar con los pastores. Pastores que si se levantan personas con capacidad, con dones de Dios, ¿verdad? Se sienten como que le van a quitar el lugar y comienzan a Se minimizarlo, sienten intimidados. a minimizarlos. Y mismos líderes con líderes, no, me va a quitar mi lugar y comienzan entonces una estrategia en contra. Y nosotros tenemos que velar porque en las iglesias no pase eso. En nuestro caso, nosotros nos sentimos contentos cuando los hijos, bueno, están predicando, están haciendo lo que ellos saben hacer dentro de la casa, porque esa es la labor de nosotros como pastores, preparar esos territorios para que sean fructíferos. Aquí dice Ana Teresa, tenemos que decir, como dijo Pablo, muero para el mundo. Pastora, dentro y los que estamos afuera. Ajá, y los que están afuera. Así es, así es. Entonces, tenemos que sanar a la iglesia de eso, pues enseñarle que todos tenemos dones y talentos, que todos tenemos un llamado de parte de Dios y que cada uno va a cumplir su llamado, ¿entiendes? Y que no te tienes que sentir menor porque el otro está siendo usado en un área donde tú no estás siendo usado, pero que tú tienes lo que Dios te dio a ti también para usarte. ¿Entiendes? Entonces tenemos que ir sanando eso en el pueblo, en la iglesia, eso. Por ahí, Rosa y Alni levantaron la manito. Amén. Adelante, Alni, fluye. Amén, amén, amén. Tenemos que entender, ahora mismo es penoso y lamentable que el pueblo de Dios estamos viviendo una medidera de unción. ¿Quién tiene más unción? Ajá. Celo ministerial. Y esto no es, tenemos que tener pendiente que los dones no son los que nos van a salvar, es hacer la voluntad del Padre. Así es. Estamos llamados a abogar mar adentro y estamos solamente lavándonos los pies cuando el Señor nos ha mandado a abogar mar adentro. Estamos viviendo un evangelio suave y es penoso. Amén. Sí. Amén. ¿Quién es la otra que quiere intervenir? Rosa. Amén. Amén. No sé si se escucha. Sí. Bien. Algo que afecta mucho al pueblo de Dios en el crecimiento son dos cosas. Una, la falta de perdón. Porque hay muchos pastores ofendiendo las ovejas sin tomar en cuenta que ellos viven de la lana, la leche y la carne. Otra que afecta mucho el crecimiento de las iglesias, el orden, o más bien la posesión territorial. En la zona donde vivo hay una confraternidad de pastores y esa confraternidad de pastores, cada uno tiene un espacio territorial asignado. Y hay una pastora, ella tiene 2 espacios territoriales donde de la iglesia que yo estoy no pueden ir a orar a ninguna parte, a ninguna casa, a ningún hogar que pertenezca a ese territorio de la pastora que tiene los 2 territorios. Wow. Señores, eso está fuerte. ¿Por qué? Wow. Porque que el miembro sea de la congregación en la que yo estoy, no puede pasar. Sí, no se sorprenda que aquí hay muchas cosas, esta es la viña del Señor. Si, por ejemplo, la persona que me ha pedido a mí la oración, que vaya a su hogar a hacer las oraciones, yo tendría que pedir permiso a la otra pastora porque ella es dueña de ese territorio. Señores, ese es un tema muy delicado
Wow. Porque en una Amén. ocasión, en el año 2022, el Señor me dijo, Rosa, ¿quién es el dueño de las ovejas? ¿Acaso alguno de ellos ha pagado con sangre lo que yo hice por mi pueblo? Nos estamos jugando con la salvación. Pensamos que es una bolita de ping-pong que tenemos que soltarla de aquí para allá y de allá para acá. Y no es así. Señores, esto se está tornando color de hormiga porque no queremos perdonar. Creemos que somos lo que, estamos como la Iglesia Católica, creemos que somos lo que tenemos la salvación y los únicos que podemos darla. Aquí el único que tiene la salvación es Cristo y nosotros tenemos que darla por gracia porque por gracia la hemos recibido. Bendiciones. Amén, amén, así es, amada, así es. Y yo creo que en este tiempo, Adanis, ya te doy paso, creo que en este tiempo nosotros tenemos que entender quién es nuestro ayudador. Algo que decía la hermana Annie hace ratico, acerca de los dones y eso. Hay un texto que a mí me llama mucho la atención en la palabra, que me pone a temblar, que es que cuando llegaron delante de la presencia del Señor, le decían, Señor, en tu nombre yo eché demonios, yo sané, yo hice esto y esto. Y el Señor les dijo, nunca los conocí. Los conocí. Wow, yo digo, Señor, por favor, yo quiero que me conozcas aquí en la tierra. ¿Cómo el Señor nos conoce? Cuando nos mantenemos en la presencia del Espíritu Santo. ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a dar la fuerza? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a sanar? El Espíritu Santo. Y cuando nos mantenemos allí en la presencia del Señor, en la presencia de Dios, el Espíritu Santo comienza a obrar de tal manera en nuestras vidas que podemos ser territorios sanos para sanar a otros, iglesias sanas. Necesitamos, yo creo de verdad en esta noche, Gine, que yo creo que es una noche de intercesión de nosotros como ministros, como pastores y ministros que estamos acá. Es una noche para que nos unamos antes de finalizar a interceder por todo esto que hemos estado hablando. Adani, tienes la palabra. No sé si está todavía por allí. Adani, se retiró. Creo que abandonó el chat. Bueno, entonces creo eso, Gine. Te paso la palabra, Gine. Sí. ¿Qué les puedo decir? Son muchos episodios difíciles, pero iguales. Yo creo que Satanás está trabajando en la mente y el corazón de las cabezas. Satanás ha venido preparando un plan estratégico para poder derribar las cabezas primero, porque las cabezas son las que tienen el poder territorial para poder gobernar un pueblo. E infelizmente está aconteciendo, como lo acaban de decir todas ustedes. Yo una vez me determiné, yo le estaba contando a mi pastora Lirna que me tocó acá predicar una palabra en el libro de Habacuc y fue tan difícil porque Habacuc, él era un profeta que él quería ver el juicio de Dios automáticamente en un chequear de dedos. Y él le decía a Dios, Señor, mira lo que está aconteciendo, mira. Y yo hubo un tiempo donde yo me encontré en esa situación. Lo quiero dar un breve testimonio. Me encontré en esa situación de que yo quería, o sea, que llegara el juicio, que acontecieran las cosas, que ya llegara el arrebatamiento, que ya aconteciera todo y que el Señor realmente subyugara la tierra, hiciera lo que tenía que hacer, hiciera con justicia, porque estaba viendo tantas situaciones, pasaban tantos episodios al frente de mí, pastores murmurando de pastores, ovejas devorándose la otra oveja. Veía tantas situaciones muy fuertes, ver en una calle
10 congregaciones, 5 de este lado y 5 de este lado, y que ninguna se cumplimentara, o sea, se saludara. Y yo llegué a esta tierra aquí trayendo una palabra para la gloria del Señor, profética, que para marcar un territorio, para golpear los cielos, para hacer tantas cosas y trastornar esta tierra, que yo le decía al Señor, espérate, prepárame como Ezequiel, entrégame el rollo, fruñe mi cincho, aquí frúñelo, ponme de acuerdo al carácter de ellos, porque yo necesito mantenerme de pie a lo que yo me estoy consiguiendo. Y ya veo, o sea, no es algo que acontece en Brasil, no es algo que viví en Colombia, es algo que está aconteciendo a nivel mundial. No se trata de una bandera, no se trata de un pastor, de una pastora, de un símbolo, se trata de las cabezas principales que el Señor ha preparado, ha capacitado, ha posicionado. Se están olvidando el posicionamiento que tienen en este tiempo. Es como que están tomando un gobierno y está tergiversado el gobierno mental que tienen posicionado, que están mal direccionando un pueblo. La envidia, la falta de comunicación, el no quiero. Una vez yo le decía a una hermana, el cuerpo de Cristo está mutilado por el mismo pueblo. Estamos mutilados. Y una persona me decía, hermana, el cuerpo de Cristo no está mutilado, estamos mutilados. Espiritualmente estamos mutilados, mas el Señor va a venir por un cuerpo. Ve acá qué difícil es poder unir un cuerpo, porque somos diferentes congregaciones, diferentes nombres, diferentes banderas, diferentes todo, y se trata de un cuerpo. Y un cuerpo no puede tener una fluidez de sangre si no está unido. Y la sangre de Cristo se va a activar sobre las naciones cuando el cuerpo de Cristo esté en unidad. Y no está aconteciendo, por eso Satanás golpea las cabezas, golpea a los profetas, golpea. Ya ahora el profeta tiene que tener una palabra sensacionalista porque ha seducido un pueblo a través del sensacionalismo de querer escuchar lo que ellos quieren escuchar. Si usted no habla en una prédica, el Señor te va a entregar, te va a bendecir, te va a dar, te va a posicionar. Eres profeta, eres maestro, eres pastor. Pero si el Padre no viene y rompe la estructura que tienes por no proveer los frutos del Espíritu, que se trata de uno solo, que es el Espíritu Santo. Porque cuando portamos el Espíritu Santo, ahí es donde usted deja el chisme, deja la murmuración, deja la mentira, deja el engaño, deja la envidia. Y es tan tremendo que todavía queremos cumplimentar, queremos aunar los frutos del Espíritu con los frutos de la carne y tener un posicionamiento donde muchos nos sigan. Estamos tergiversando, estamos malformando el cuerpo de Cristo. Y la iglesia no quiere entender que tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba para que pueda acontecer lo que el Señor quiere entregar. Porque mientras que estemos mirando lo terrenal, quién se levantó, quién habló, quién reestructuró, quién dañó, quién tergiversó, quién juzgó, infelizmente nos volvemos terrenales iguales que ellos porque nos volvemos jueces. Entonces tenemos que vivir el tiempo del Espíritu. Cuando colocamos nuestra mirada a vivir el cielo, estamos trastornando nuestra mente y nuestro caminar en lo espiritual. Usted y yo somos embajadores en esta tierra, que tenemos que portar una palabra de gobierno. A donde quiera que vayamos tenemos un solo gobierno y se llama el gobierno de Cristo. Es la palabra que transforma, que libera, que trastorna, empodera y te entrega salvación. Y eso infelizmente no está aconteciendo. Yo viví un proceso de perdón. El perdonar, qué fácil es perdonar. Porque cuando tú sabes perdonar, es porque realmente el fruto del Espíritu está en tu vida, porque hay un espíritu manejable, hay un corazón dócil a que el Señor maneje y haga lo que tiene que hacer a través de ti. Ya no son tus emociones que te dicen no lo vas a perdonar, es que tú no te tienes que sentar a comer con él, es que tú ni siquiera puedes estar cerca.
Es muy diferente. La hermana Rosa Simón dice que el hombre ha intentado arrebatar su vida, mas el Espíritu Santo, Andeleba, Soca, Mandaraya, Soa, está sobre tu vida. Y Él fue el que te trastornó, Él fue el que te trajo, el que te posicionó. Y la palabra de autoridad que vas a soltar en este tiempo va a paralizar lo que está actuando en ese hombre, lo que está aconteciendo en la vida de ese hombre, y va a cortar de raíz y vas a poder alcanzar una vida que necesita de Cristo igual que muchos. Entonces Satanás te quiere mantener lejos para que tú no puedas tener acceso y entregar la salvación que el Señor le quiere entregar a ese hombre. Entonces es eso, amados. La iglesia de Cristo tiene que despertar, tenemos que perdonar. Que aquel pastor no me trató, yo le entrego una palabra de rompimiento, la aceptó, amén. Y si no, arrepiéntete porque hay un puesto para ti en el infierno. Es de esa manera. Entonces, yo estoy muy agradecida, demasiado agradecida de parte del Señor con este ministerio. Yo les hablaba a las mujeres, ya este es nuestro cuarto encuentro. Esta visión nace del corazón de mi padre a través de procesos duros que he vivido. El Señor me posicionó en Colombia. Allí el Señor me entregó una palabra profética para la gloria del Señor. Me dijo que iba a ir a diferentes territorios a entregar una palabra de empoderamiento para mujeres inquebrantables. Porque así como yo había pasado por un filtro de calamidades, situaciones, fuego, agua, tantas cosas, y estaba en pie, el Señor también estaba tratando y estaba procesando vidas para llevar a la madurez espiritual. Y en este tiempo unirnos y comenzar a sanar la tierra de muchas. Porque Amén, cuando hay amén, una mujer sana, hay una generación sana. Donde hay una amén, mujer que trastorna, hay Amén. una generación que porta el fuego. Donde hay una mujer posicionada, hay una herencia de la palabra del Señor que va a trastornar herencia tras herencia. amén. Entonces, mis amadas, yo les Jimmy, invito. por allí está, ya regresó a Dani. Ella había pedido la palabra. Ya le voy a dar la palabra a Dani. Bienvenida, Dani, Dios te bendiga. Yo quiero de verdad saludar a todas las que se conectaron a última hora. Muchísimas gracias por estar aquí. Está la ministra Yancari, está por ahí Luz Mar también. Ella va a estar entregando la palabra muerte de cruz dentro de... Estoy ahí todavía organizando. Si en una semana la quiero dejar para la semana de muerte y resurrección de Cristo, que muchos celebran, ¿sí? Y esa palabra muerte de cruz va a ser muy significativa porque realmente simbológicamente representa la resurrección de nuestras vidas a través de esa cruz. Amén. Tenemos una palestra poderosa. Ahí, Pastora Loida, ya la anoté. La voy a tener también ahí en cuenta, la voy a tomar en cuenta para una palabra. Les abro la invitación. Como les acabo de comentar, esto nace del corazón de mi padre, no fue por emoción. Llegué aquí para la gloria del Señor. Aquí en Brasil también tengo un equipo de mujeres inquebrantables. Para la gloria del Señor, el Señor ha ministrado muchísimo a muchas vidas. El Señor ha levantado mujeres, un ejército poderoso para la gloria del Señor. Y sé que se va a extender a los rincones y a los confines de la tierra, donde hay una tierra preparada para ser empoderada y ser restaurada, Amén, posicionada, y que pueda ser parte de este equipo y entregar también una palabra de parte del Señor. amén, Dios les amén. bendiga rica y Amén. poderosamente. Pastora, vamos a hacer una intercesión, sí, lo sentí en mi espíritu desde un principio. Tienes dos mujeres con la mano levantada. Ok, tengo a Anabel Teresa y tengo a Danis y también al anciano David López que quiere hablar. Ajá. Vamos primero con Adanis. Abre el micrófono, mami. Bueno, mientras ya da, Sí, sí, se escucha. ya. Sí, sí, se escucha.
Cerraste el micrófono, mami. Ábrelo otra vez. Adanis, ¿va a conversar? Si no, entonces para pasar a Anabel, Ana, puedes Pasa, conversar, Ana. puedes Ujú. hablar. Bueno, yo quería hablar sobre eso que están hablando sobre la división de las iglesias y todo eso, pues. Es algo que, por lo menos aquí yo donde vivo, se está viendo muchísimo, muchísimo. De poco, eso es lo que es la división, pues lo que es que mi iglesia no puede, o sea, alguien de mi iglesia no puede ir hacia otra iglesia porque está robándose las ovejas del otro pastor y todo eso, pues. Entonces, yo digo que somos un solo cuerpo, como lo comentaron por ahí, yo lo había pensado y ya una persona lo comentó, somos un solo cuerpo. Debemos trabajar en el poder del uno y del acuerdo. O sea, nosotros cuando Jesucristo habló sobre el pastor y las ovejas, él dijo, ajá, una oveja se descarrió, se fue. Y ese pastor que dejó las 99 anteriores para ir a buscar una oveja descarriada. O sea, son todas las ovejas juntas. No era que una por allá, un poquito por allá, un poquito por aquí y así, ¿no? Todas las ovejas estaban juntas. Entonces es lo que debería ser, pues sería lo más bonito, que todas las iglesias o sea, no existiera esa rivalidad entre iglesias, pues. Vamos a orar por eso, vamos a orar por eso. Pastor Omar, puede conversar si tiene algo que hablar, algo que integrar. Davis, el anciano Davis también quería acotar algo. No sé si también el pastor Carlos. Adanis. Ajá, creo que ahora sí me escucho. ¿Sí? Sí, ahora sí. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones para todas. Bueno, dice Dios en su palabra, ¿verdad? En el libro de Mateo 6, 14 y 15, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Me parece propicio aportar algo con respecto a esto, ya que básicamente se habla de lo que es el perdón, ¿verdad? Y vamos a tomar esta palabra en general. Muchas veces estamos en el cuerpo de Cristo, pero no hemos entendido que cuando ministramos al pueblo de Dios, en nuestro corazón no debe haber ofensa, ¿sí? Debemos de saber y entender que la más mínima ofensa no nos permite fluir en el mover del Espíritu cuando no hay un perdón genuino dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando nos convertimos en mujeres inquebrantables, porque es el tema, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta y estar conscientes de que para ser inquebrantables, en nosotros debemos quebrantar lo que no nos pertenece. Debemos quebrantar aquello que Dios no ha puesto en nosotros, ¿verdad? Ciertamente, cuando venimos a los pies de Cristo, somos nuevas criaturas, ¿verdad? Porque cuando bajamos a las aguas, decimos muy claramente, morimos para el mundo, vivimos para Cristo y comenzamos a caminar en cosas diferentes a lo que veníamos arrastrando de la vieja naturaleza, amén. Pero en muchas oportunidades, quizás por las vicisitudes que se nos presentan,
muchas veces olvidamos aquello que nos dice esta palabra en el libro de Mateo, ¿sí? Debemos de perdonar. En el perdón se basa todo, ¿sí? Muchas veces llegamos a la iglesia, estamos dentro de la congregación, pero en nuestro corazón aún existen faltas de perdón, ¿sí? Entonces, caminamos aún en la palabra, caminamos en promesas que el Señor nos ha hecho, pero en muchas oportunidades quizás no vemos alcanzadas esas promesas, pero es porque no caminamos con un corazón limpio. ¿Y a qué me quiero referir yo con un corazón limpio? Un corazón que de verdad esté sano, sin faltas de perdón, sin raíces de amargura, sin nada que nos contamine, porque muchas veces decimos de la boca para afuera o lo decimos de labio. Sí, yo no tengo ninguna ofensa en mi corazón y no, tal o cual hermano me dijo a mí algo, pero yo lo pasé por alto porque yo lo amo en Cristo. Pero verdaderamente en el momento en el que Dios te pruebe para saber si realmente hay un perdón en ti, ¿crees que puedes pasar esa prueba? ¿Crees que quizás en el momento en el que el Señor te ministre, acercarte a X o Y persona con la cual tuviste alguna diferencia o lo que sea, en tu corazón de verdad hubo un perdón genuino? Y es allí en donde debemos reflexionar, ¿sí? Amén. En este transitar en Cristo, en la vida en Cristo, muchas veces se nos presentan escenarios como ese, quizás otros más fuertes porque los testimonios nunca son iguales, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en este caminar vamos a ser probados en todo momento. Si nosotros decimos, sí, en mi corazón ya no existe ninguna raíz de amargura, no hay falta de perdón, esa palabra va a ser probada. Va a ser probada y es allí en donde muchos reprueban. Es allí en donde nosotros debemos estar conscientes de que el único sanador por excelencia es nuestro Señor Jesucristo y es a Él a quien debemos rendir todo lo que existe en nuestro corazón, aún aquello que no viene a nuestra memoria. Amén, amada. Así es. Bueno, ese era parte del aporte que quería dar con respecto a esta palabra, ¿sí? Muchísimas gracias por haberme escuchado. Amén. Vamos David, ahora. Sí, no, David. no sé si estará conectado todavía. Muy buenas noches. Dios le bendiga a todos. ¿Me escuchan? Amén, sí. Muy buenas noches. Le bendigo, Pastora Lirna, grandemente. Gracias por esa palabra. Gracias por el mensaje que hoy, bueno, ha compartido con cada uno de nosotros, que sabemos con un mensaje para edificarnos. Gracias, Giné, por la oportunidad que nos brindas también de compartir por este medio. Y bueno, y poder llenarnos mucho más de lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un punto muy importante, sé que están hablando del perdón, pero el punto también llamado a conquistar territorios, sabemos que el perdón nos ayuda a conquistar territorios, tanto espacios físicos, espacios humanos, nos ayuda a alcanzar personas, a restaurar relaciones, pero hubo un punto muy importante, Pastora Lirna, que tocó al comienzo del tema, que fue cuando habló de los sacerdotes. Y de verdad dijo algo que he venido tratando y hablando a ciertas personas en estas últimas semanas, que es que el sacerdote es el encargado de llevar la paz y mantener la paz dentro del hogar. Y la paz, eso ayuda a conquistar territorio. Pero si llevamos el perdón a lo que es también el hogar, muchas veces lo que son las parejas, los matrimonios, que también trató parte de esto, nos podemos llenar de rencor, de odio, amargura. Y es allí muy importante el perdón.
Hay momentos que las personas se separan, llegan al divorcio, es a causa de la falta de perdón. Y a veces no es de la falta de amor o de la ausencia del amor, sino por causa de la falta de perdón, de llegar a un acuerdo y volver a reiniciar, como si lo pudiéramos decir de esta forma, la relación, ¿ok? Si lo hablamos de un punto de vista de la informática, como que resetear otra vez el software y volver a comenzar de cero. Creo que es algo que dentro de las relaciones actuales, los matrimonios actuales o dentro de ese territorio se ha tornado muy difícil. Pero es algo que aún la iglesia tiene que trabajar mucho en lo que es el perdón, porque también hemos visto muchas separaciones dentro del ámbito de las iglesias, hermanos cristianos que pierden el territorio a causa de no querer perdonar, se llenan de amargura, el orgullo y tantas otras cosas que provienen de la obra de la carne. Sabemos que el perdón es una manifestación de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y es parte de la misericordia, porque a veces vemos que la misericordia simplemente es el dar algo a alguien o tratarlo, pero el perdón también forma parte de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. De verdad, es un punto que, wow, tiene mucha tela que cortar, pero hasta por los momentos es lo que puedo opinar y me causó mucho, digo, me llamó la atención ese punto al relacionar una cosa con la otra. Les bendigo a todos en el nombre poderoso de Jesús y gracias por la oportunidad. Amén. Pastor Carlos, ¿tiene algo que agregar? No, profeta, todo bien, gloria a Dios. Adelante por la oración, para la oración. Amén. Pastora, vamos a orar. Amén, amén. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche, Señor, nos unimos, un grupo de tus hijos, un grupo de tus hijos que te aman, Señor, y que quieren, Señor, hacer tu voluntad. Espíritu Santo, venimos, Señor, en esta hora. Venimos orando para que seas tú interviniendo en este tiempo en tu iglesia, interviniendo en tu pueblo, interviniendo y cualense kende neya suaya en el nombre de Jesús, Señor. Interviene en cada congregación, interviene, Señor, a través de cada ministro, cada pastor, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora sé tú tratando con las cabezas, Señor, de cada congregación. Sé tú obrando en las mentes y en los corazones. Sé tú trayendo en esta hora, Padre. Toma, sele, cuale masuaya. Declaro en el nombre de Jesús que todo velo se cae. Se rompe toda cadena en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Como ministros tuyos, como siervos tuyos, Padre. Se cae todo velo que cubre a un Señor, a tus siervos y tus siervas. Ahora mismo, Señor. Venimos orando para que seas tú trayendo unidad, para que seas tú trayendo, mi Dios, comunión los unos con los otros. Padre, se cae toda barrera, Señor, de división, de contienda, de pleito, aún entre tu iglesia, entre tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo. Ahora mismo, Espíritu de Dios, interviene tu iglesia en este tiempo. Levanta bandera, Señor, en los corazones. Sana las heridas. Sana, mi Dios, lo más profundo de cada corazón y de cada uno de tus hijos, Señor, lo que impide que avancen, Señor, que avancemos, Padre Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos a hacer territorios dóciles, territorios que permitan tu intervención, territorios, Señor, conquistables por ti, Padre Santo. Ayúdanos a ser sensibles a ti, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, glorifícate en cada congregación. Bendigo en esta hora
para cada congregación, cada ministro que se ha conectado, cada pastor. Bendigo cada obra en el nombre de Jesús. Declaro que tu bendición cubre, Señor, cubre cada congregación y que tú nos llevas a ser, mi Dios, tierras sanas, territorios sanos a nivel personal, familiar, Señor, ministerial. En el nombre poderoso de Jesús, declaro, Señor, que tu presencia y tu gloria será vista a través de tu iglesia en este tiempo y que podremos ir a sanar a muchos otros en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, hemos culminado esta transmisión de hoy. Bendigo sus vidas, declaro bendiciones de lo alto, quebranto todo espíritu de venganza, pastora, sobre su vida y su familia. En el nombre de Jesús, queda Satanás desautorizado sobre su casa y ministerio, en el nombre de Jesús. Declaro bendiciones sobre sus vidas. Gracias, pastor Carlos. Declaro bendiciones sobre su ministerio. Declaro bendiciones de lo alto y que esta semilla pueda dar fruto en el nombre poderoso de Jesús. Les abro la invitación. Voy a estar pasando para ustedes el cartaz. Puede ser para este próximo domingo o este próximo sábado o el próximo sábado de arriba. Estoy esperando ahí la chica que va a predicar respuesta de parte de sus pastores. Entonces ahí